Y hay muchos negocios también que arrancan y dicen, el negocio va a pagar todos mis gastos. No debe ser así. También es importante ser bien cuidadoso con lo que se escucha en las redes. Hay mucha desinformación, mucha gente sin certificaciones, sin conocimiento, hablando porque lo vieron en otro lado y lo están repitiendo. Y eso puede llevar a crear estrategias o tomar decisiones en el negocio que no son o legales o las correctas para poder escalar el negocio y mantenerlo. Saludos amigos, aquí Cintia Román en otro episodio de Black Table. Hoy vamos a hablar de lo más importante, del cash. El cash es lo que define nuestro negocio, lo que nos mueve. Y hoy vamos a definir qué es lo que tenemos que hacer para que nuestro negocio no se quede sin cash. Y para eso tenemos a un amigo de la casa quien nos va a hablar de su rol como uno de los gerentes de Easy Checks, que es una compañía de procesamiento de nóminas, de su rol como CPA, porque también es CPA el chico, y tiene con su esposa una empresa de crear pastelería fina y yo espero que nos haya traído algo. Así es que no se vayan, que hoy sí que vamos a aprender porque es algo que a nosotras mismas nos hace falta, Elgin. Bueno, primero que todo, bienvenidas, bienvenidos a la hora que nos estés escuchando, que nos estés viendo. Por favor, recuerda suscribirte. Pero antes, yo seguía a la esposa de él sin saber que era su esposa, ¿ok? Y yo esto siempre lo digo, hasta no probar, no creer. Estoy loca por ir, pero las agendas, ustedes saben cómo es esto, así que llegamos hoy, vamos a hablar de temas dos temas que a mí me encantan. Comer y el cachimiro. Así que vamos a darle. Pues tenemos aquí al CPA Carlos Montañez, quien Carlos es el presidente del Comité de Jóvenes del Centro Unido de Tallistas. También es uno de los gerentes de Easy Checks y es el cofundador de Delights by Yare o Delighted by Yare. Correcto. Que si no, me da pan, la mamá de la gemela. Y es el papá de una gemela que son usted y tenga también. Así es que bienvenido, Carlos. Gracias Cintia, gracias a Elgin por tenerme aquí para poder informar a su audiencia sobre estos temas muy importantes. Mira, Carlos, y esto, mira, tú siendo CPA, que estás en una empresa de nómina y estás casada con una persona que brega con bizcocho y te toca hacer el delivery, yo he visto. ¿Cómo sobrevive un tipo de número en un mundo que hay mucha crema, mantequilla y tan rico y bizcochitos de boda? El frosting. Pues casualmente ahí hay que irnos un poquito para atrás porque yo comencé en la industria gastronómica. Yo tuve un restaurante a mis 21 años con mi hermano y con mi papá. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Sabor en Serio. Todavía está por allí donde lo teníamos en Cagua. Se lo vendimos al chef que estaba colaborando con nosotros en ese entonces. Ahí fue que conocí a mi esposa. Mira, así que tu esposa es de Cagua. No, es de Trujillo, pero hicimos un negocio en ese entonces. Ella me vendía los postres que ella hacía. Ay, mira qué el lindo. restaurante. Mira, hay que ponerle los corazoncitos. Y cuando entonces pues no hacemos la relación, pues yo como contable al fin miré los números de lo que ella estaba haciendo y demás y le dije, mi amor, estás cobrando muy poco. Y le hice tabla de gastos, le cuadré todas las cuentas con dónde hacía las compras y demás. Y pues ese negocio evolucionó a lo que tenemos hoy en día, Delighted by Yare y Delighted Wedding Cakes, que ya entonces llevamos casi 10 años. Wow. Y entonces a ti te toca bregar con la contabilidad y te toca hacer el delivery y te ponen a frostear, ¿o no? Lo intenté, no funcionó, así que tuvimos muchas pérdidas. Tú eres catador, supongo. Exacto. Sí, yo soy el Chief Deliveries Officer y el Chief Tasting Officer. Muy bien. Ahí. Yo sé que nosotros vamos a ir más a profundidad, pero yo tengo unas curiosidades que tengo que saciar. Y entonces, de esos pedidos que la gente hace extraños de bizcocho, ¿cuál es el más raro o más difícil que han recibido?
Han sido varios, pero de los que vienen así a la mente, una boda con 7 pisos de bizcocho que tuvimos que entregar, creo que fue en Ponce. ¿Pero eran de bizcocho o estaba el famoso Todo- bizcocho de Siempre se mentira? mezclan. Cuando son unos montajes así de elaborados, pues por seguridad y logística, pues se combinan. Hay unos que son Los lo que se llaman dummy. dummy y pues bizcocho de verdad. Y lo demás pues se le da aparte para que lo puedan repartir. Además de ese cumpleaños así, creo que un número 60 que era de tema de circo, cuando llegamos había una carpa, luces, tarima, de todo. También tenía como 5 o 6 pisos, así que esos han sido los más impresionantes. Ay, qué chulo. Me Eso, y las encanta. nenas, ¿las ponen también a darle a esto de los bizcochos o todavía no? Todavía no, ellas han querido, la estamos entrenando en casa para cuando les toque, pues llevarlas a la cocina. Las herederas, Sí. importante. Entonces ahora vamos a ponernos serios. El flujo de la caja puede acabar con un negocio y eso es algo que la gente pues no lo toman tan en serio. Ahora vamos fuera de caja de qué fue lo primero que hizo tu cliente cuando consiguió un contrato bueno. Yo le digo el ego. Compran desde el ego. Que tenía una RAV4 y se metió en un carro de lujo, ¿verdad? Para Ujú. no decir más nombres de marca. ¿Cómo se gestiona eso? O sea, Mira, cuando los negocios están creciendo, hay muchos factores que considerar. Y yendo a la pregunta, es una cuestión de timing, depende del tipo de negocio, pero para dar un ejemplo de mi industria, cuando nosotros vendemos los bizcochos, a nosotros nos reservan un espacio para un evento futuro la mayoría de las veces. Y pues nos dan un depósito. Ese depósito se usa pues para pagar los gastos corrientes y demás, pero pues si el evento es de aquí a un año, de aquí a 2 años, que no es poco común que nos pidan órdenes para ese tiempo, pues hay que manejar bien el cash porque no es lo mismo, pues yo en libros mostrarla, tuve muchas ventas este mes, el negocio le va bien, pero si pagué mis gastos y no tuve más ventas y pasó un periodo y el banco llegó a cero, pues no importa lo que digan los libros, el cash también es importante manejarlo, porque no siempre están atados. ¿Y cuál es la diferencia entre tú parecer rentable en papel y tener dinero en el banco? Porque eso yo entiendo que es uno de los problemas Ujú. que le pasa a los comerciantes y de hecho lo escucho. Lo escucho como que, pues sí, me darían un préstamo, pero la realidad cuando las solvencia. personas llevan los estados de cuenta, pues el banco dice, espérate, aquí pasó algo. Sí, de nuevo es cuestión de timing, pues proyectar bien las ventas, el manejo del flujo, monitorear las cuentas de banco que está entrando, que está saliendo, para poder ir al banco, en el caso que mencionas, para hacer una solicitud de financiamiento, pues, y tener los números que necesita el negocio para poder hacer ese tipo de solicitud. ¿Por qué tú crees que a los empresarios en muchas ocasiones les cuesta tanto sentarse a mirar los números de manera realista y o sea, con la mentalidad que tienen que hacerlo? Más allá de quiero viajar, quiero hacer esto, lo otro. ¿Por qué nos cuesta tanto? Eso es algo que pues, yo he aprendido con el tiempo y los diferentes negocios que he trabajado, que no porque uno delegue una actividad, por ejemplo la contabilidad, debe dejar de monitorearla, ¿verdad? Lo que aprendí a través de los años es que uno tiene que ponerse todos los sombreros. Y ustedes sabrán que son Ujú. dueños de sus propios negocios, que uno tiene que hacer mercadeo, la contabilidad, la publicidad, las operaciones, todas esas cosas uno tiene que estar monitoreándola. Obviamente, si el negocio explota y ya pues crece a unos niveles mayores, pues uno puede ir delegando esas cosas y quizás pues no estar tan atento. Pero como quiera, en los negocios pequeños, que es lo que nos enfocamos, sí es importante que se monitoreen la actividad del negocio en todo momento. Pues mira, yo tengo que decirles que mi esposo trabaja en una empresa multinacional y a veces él dice que él no es contable, ¿verdad? Él dirige un departamento. Y me dice, a veces yo paso toda la semana mirando spreadsheet, mirando números. Así es que si en esas empresas grandes no solamente tienen al de contabilidad mirando números, sino a un gerente de departamento, pues yo entiendo que nosotros como pequeños comerciantes tenemos que
hacer un hábito de mirar nuestros números. A veces pues a uno no quiere porque hasta asustan, ¿verdad? Pero hay que hacerlo, y algo que yo siempre le hago hincapié a la gente es que tú no tienes que saber hacer el trabajo del contable, pero tienes que poder supervisar al contable. Exactamente. Y muchas veces la gente dice, eso le toca al contable, pero no le toca al contable porque este no es el negocio del contable, es tuyo. Y yo creo que esta es la segunda vez que lo digo, es tuyo. Y ¿cuáles son los 3 principales errores que tú crees que van destruyendo a las empresas pequeñas? Además, ya podemos hacer el checkmark que uno de ellos es que no miran sus números. Correcto. Sí, sería pues no presupuestar, ya sea los gastos, las contribuciones, que a veces uno pues, arranca y cuando llega el tiempo de planilla no se preparó y viene el cantazo. Tener una buena estrategia en su negocio, hacer un risk assessment. O sea, en la industria gastronómica nosotros siempre tenemos que estar pensando, y particularmente en Puerto Rico, si se va la luz, ¿tengo cómo seguir operando? Y diferentes Yo situaciones. creo que en todas, porque yo por lo menos tengo una reserva para el diésel de la planta, porque donde yo estoy, lamentablemente se va bastante. La realidad es que yo creo que ese tipo de cosas, y esto va a sonar quizás un poquito feo, sin embargo, en ocasiones nos quejamos de que, ay, no tengo X y cosas, pero a la hora de la verdad, puede que no sea nuestra culpa, pero ya es nuestra responsabilidad, tanto como ciudadanos como empresarios. Yo no le puedo seguir echando la culpa a todo el mundo de que se va la luz, de que no estoy operando porque se va la luz y tengo X y cosa, ¿verdad? Y me mantengo con un estilo de vida cuando realmente tú sabes que tu negocio necesita esto. Esto es una prioridad para tu negocio. De hecho, me da para compartir algo. En algún momento, mi esposo me regaló una cartera de esas fancy y nosotros no teníamos una cisterna. Y yo le dije, pues vamos a devolver la cartera, y así lo hizo, porque nos hace más falta la Es que hay cisterna. prioridades. Y pues la verdad, estuvo medio enchismado un par de años, pero ya los regalos volvieron. Un par de años. Pero hay que tomar esa acción. Además de presupuestar y tomar en cuenta, ¿verdad?, esos riesgos que son anticipables. Y de mirar ¿verdad?, el flujo y cómo mirar nuestros números. ¿Qué otra cosa tú crees que no estamos haciendo los pymes? Volviendo a algo que mencionó el Jim, que cuando uno pues monta un negocio, a veces algunos pues se vive un poquito mucho la película y quieren pues entrar en gastos para aparentar y demás, y no se considera la salud del negocio cuando se hace eso. Vemos mucho en la industria que se mezclan los fondos personales con los del negocio, que es algo que no se debe hacer. Y hay muchos negocios también que arrancan y dicen, el negocio va a pagar todos mis gastos. No debe ser así. Uno debe, en lo personal, presupuestar sus gastos, establecerse un salario para poder cubrir esos gastos, que pues sabemos que es complicado a veces, los negocios arrancan lento y demás, pero es una herramienta, es una sugerencia que siempre hacemos los contables para que los negocios puedan pues subsistir. Esa mezcla de fondos puede llegar a otras consecuencias ya legales. Si el negocio le pasa algo y demás, pues si se estableció una entidad jurídica y Cintia podrá hablar de eso y se mezclan los fondos, pues puede que se rompa ese velo corporativo. ¿Cuántos negocios tú entiendes que se van a ajuste, ¿verdad? Por falta de una buena administración, Yo creo- ¿verdad? De finanzas. Sí. Mirando los números en cuentas recientes, pues mucho más del 50% de los negocios. De hecho, en la industria gastronómica, la métrica que se lleva es que si tú pasas de los 2 años, pues ya vas bien, porque muchos de ellos no duran los 2 años, los primeros 2 años. Fíjate, tú sabes que en Puerto Rico no hay mucho número, pero yo sí conseguí en Estados Unidos que el 82% de los negocios, pues fracasan porque tienen problemas con el manejo del flujo de efectivo. Y eso es algo que se repite alrededor de toda la nación americana, y yo me atrevería a pensar que aquí en Puerto Rico también. De hecho, yo oigo como un badge of honor cuando la gente dice que, ay, no tengo dinero para pagar la nómina. Pues la realidad, deberías tener dinero para pagar la nómina si hiciste una planificación adecuada. Y oigan, no, I'm not preaching to the choir. En algún momento, pues también me pasó. Pero pues uno va aprendiendo. Y algo que
que quizás la gente no toma en cuenta es que si usted tiene empleado, usted tiene que ir reservando el dinero que corresponde para las vacaciones Correcto. y los días de enfermedad de sus empleados. Eso tiene que ser sagrado y tenerlo aparte. Porque si algo pasa, incluso si usted se va a quiebra, ese dinero tiene que aparecer. Ujú. Esa es de las pocas cosas que la quiebra no, pues, no te Yo libera. recuerdo que tuve una clienta, un caso muy triste, después que tuvo un subidón espectacular, terminó empeñando hasta el televisor para poder pagarle a los empleados. Ujú. Porque cuando se dio cuenta, una mala administración de la persona en quien más confiaba, nunca hizo los pagos. Y cuando se dio cuenta, tenía ya demandas y todo encima y se fue a la quiebra. Ujú. De hecho, Porque no no es, aguantó no más. no es raro. Yo he escuchado incluso de compañías grandes que la persona de contabilidad hacía cheques para todo el mundo y se hacía uno adicional. Ujú. ¿De qué manera uno como comerciante, ahora hay muchas cosas que uno puede hacer electrónicamente, ¿verdad? Pienso que sería una manera, pero ¿de qué otra manera tú puedes evitar ese tipo de desvío de fondos, Carlos? Eh, Obviamente lo que ya mencionamos de monitoreando constantemente las cuentas, obviamente tener a alguien de confianza. Hay muchas herramientas electrónicas de los sistemas que utilizamos ¿Cómo bancarios y demás. cuáles? En los mismos bancos tienen sus sistemas que van monitoreando el manejo de la cuenta y si ven algo raro, pues flaguean las mismas tarjetas de crédito que se usan para los negocios. Tengo una pregunta y quizás eh, me gustaría conocer tu opinión en relación en cómo tú entiendes que las redes sociales están creando una falsa percepción de éxito, ¿verdad? Y eso lleva en muchas ocasiones a llevar a una mala decisión Ujú. financiera. Como mencionaste ahorita, que se vive en la película. Sí, sí, lo vemos mucho, inclusive en la industria en la que estamos, conocemos a muchos de los colegas que operan en ella y en las redes pues todo se proyecta súper bien, pero cuando hablamos con los que están trabajando en esos sitios, pues no es la realidad. Y llevándolo al lado de la contabilidad, también es importante ser bien cuidadoso con lo que se escucha en las redes. Hay mucha desinformación, mucha gente sin certificaciones, sin conocimiento, hablando porque lo vieron en otro lado y lo están repitiendo, y eso puede llevar a crear estrategias o tomar decisiones en el negocio que no son o legales o las correctas para poder escalar el negocio y mantenerlo. Y eso que Carlos dice a mí es una de mis preocupaciones también porque, pues por las redes tú puedes ver gente de la Florida, de Ujú. Texas, Ujú. hasta pues de España hablando, y si no te tomas el tiempo de ver dónde es que esta persona vive, pues piensas que esas normas Ujú. aplican aquí y no necesariamente. Y no hay que irse tan lejos. En Estados Unidos el IRS tiene muchas directrices que nos llegan consultorías de, mira, vi esta cosa online y quiero hacer esto en el negocio, pero es que eso no aplica aquí o no es la manera correcta o esa persona no tiene una certificación que te diga a ti que hizo su due diligence para poder estar hablando de esos temas. De hecho, hay países que ya están regulando ciertas industrias y si tú no tienes las certificaciones adecuadas, no puedes hablar de esos temas. Eso es lo ideal. Yo Sí. entiendo que, y concurro contigo cuando dijiste que hay mucha desinformación. Yo entiendo que ya debemos ir regulando, y aquí James que me diga, yo entiendo que la regulación a nivel de redes sociales tiene que pasar. Y específicamente en Puerto Rico, que hay demasiada persona viviendo del cuento. Ujú. Yo Demasiado. pienso que eso va a ser una cuesta empinada. Ujú. Carlos, mencionaste algo del IRS. ¿Y qué es? ¿Que a Puerto Rico lo tratan distinto en el IRS que a los demás estados, que a los estados? Pero nosotros no somos un estado. En ciertas cosas sí. En Puerto Rico se ve primero el Código de Rentas Internas de Puerto Rico y lo que no aparezca ahí o lo que no, pues entonces se lleva al Código Federal. A lo de lo federal nos aplica muy poco, particularmente y llevándolo a la nómina, pues nosotros pagamos Seguro Social y Medicare en la nómina, pero no impuestos federales. A veces la gente cuando está hablando de esto dice impuestos federales, no, pero yo pago el seguro social. Son cosas aparte, pero pues a veces las mezclan. Y ese tipo de cosas, si hay un pronunciamiento aquí a nivel local, es lo que va primero y entonces después se mira
el federal. Ya que me hablaste de eso, pues te tengo que hacer otra pregunta. ¿Qué repercusiones tiene el que un patrono le retenga el seguro social a un empleado y no lo envíe al seguro social? Ese dinero no es del patrono, es del gobierno federal y las repercusiones entiendo que puede llegar hasta la cárcel, porque es apropiación de fondos. De fondos federales. Ujú. Y el dinero de Hacienda corre el mismo. Sí, aquí pues lamentablemente no han sido tan rigurosos con eso. En los últimos años hemos visto, sí, un aumento en la fiscalización y en, pues, de tratar de recobrar esos fondos y de que todo el mundo esté pagando, pero sí, se supone que aplique igualmente. Ok. Y ustedes, ya si nos vamos a tu sombrero de verdad, de persona que dirige una firma de manejo de las nóminas de otras empresas. ¿Cuáles son las dificultades más grandes que tú ves que tienen las pymes en ese sentido? En nómina, nosotros vemos mucho que, y llevándolo al tema, el manejo de flujo de efectivo, que pues si no se presupuesta bien, a la hora de correr la nómina, pues pueden haber rebotes. Hay herramientas que ayudan con eso, para el manejo de flujo en cuanto a la nómina, pero también hemos visto que el crecimiento exponencial muy rápido puede afectar los negocios. Uno lo ve como, comenzó una tienda, a los 3 meses abrí otra, a los 6 meses abrí otra, pero hemos visto muchos clientes que hacen eso y a la larga pues no pueden sobrevivir porque no era rentable en realidad el negocio de esa manera y eso puede afectar no solamente la nómina, sino todos los demás negocios. Sí, yo Ok, pero eso, he tenido, tuve un cliente que no estábamos afianzados bien en Puerto Rico. No, que quiero abrir en Latinoamérica. No, no abras. Esto es matemática básica. Yo no soy contable, pero Ujú. no hay forma. Quebró en los dos sitios. Le dije, no vamos a durar ni un año. No, que allá hay mayor. No, no lo hay. Tienes que primero, o sea, hay que probar Puerto Rico, hay que afianzar el mercado, o sea, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Algo particular de las nóminas también es que envuelve un aspecto contributivo y un aspecto laboral también, que ya Sí. pues ahí entran los abogados y demás, pero es algo que la nómina se ve muy relacionada con la contabilidad, pero muchas veces no se consideran, como ustedes dijeron, presupuestal para las vacaciones y enfermedades, el bono de Navidad que es obligatorio en Puerto Rico, el fondo que hay que tenerlo, el seguro del fondo, otros beneficios marginales. Y cuando pues te hacen las proyecciones, si no se usan los números correctos, considerar los mínimos estatales o federales, pues se puede volver algo un poco malo para el negocio porque no tiene los números correctos para ¿Cómo el gestionas negocio. cuando él tiene empleados afuera? En Estados Unidos, ¿En Estados Unidos o Latinoamérica? nosotros las compañías que trabajamos normalmente tienen en Estados Unidos firmas. Si se trabaja desde la misma entidad legal, pues obviamente hay que atender las leyes laborales y de nómina de allá, contributivas, mejor Mm. dicho, porque cada estado pues tiene su income tax u otras regulaciones y pues sus leyes laborales también. y si tú tuvieras que decirme la receta para que yo como empresario no tenga problemas de flujo de caja, ¿qué tú me dirías? Podemos recomendar comparar proyecciones, si es que las hicieron, con los desempeños actuales del negocio, para ver si la estrategia que se estableció está funcionando, actualizar las proyecciones con los números reales, actualizar las proyecciones futuras y las estrategias. Y algo que también podemos recomendar sería ahorrar. Así como nosotros en lo personal le recomendamos a los clientes que tengan de 3 a 6 meses de sus gastos ahorrados, los negocios pueden implementar una práctica parecida para poder pasar cualquier cosa y no hubo ingreso por un cierto tiempo, mantenerse pagando los gastos. ¿Y qué cosas? Vamos a suponer que, pues, mano, que caímos en una mala racha, el marketing de LG no está funcionando, porque es que la gasolina subió, la luz subió, los colegios subieron, todo está subiendo y la gente no está entrando a mi negocio porque no soy un producto esencial. ¿Qué es lo primero que yo debo, qué puedo cortar? Cortar.
ahí pues sí hay que hacer un análisis más profundo del negocio. Ya ahí tiene que haber habido una práctica de mensualmente estar viendo las finanzas del negocio para saber y poder a incluir en las proyecciones qué gastos se pueden recortar o qué fugas de dinero se deben ¿Cada atender. cuánto tú sugieres que un negocio haga proyecciones? Mínimo mensual. Las proyecciones normalmente se hacen de 3, 6 meses. Hay veces que se hacen 1 año, 3 años, dependiendo del tipo de negocio. Pero es algo que hay que estar monitoreando constantemente. Mencionaste fuga. ¿Qué es una fuga? Un negocio. Gastos que uno, es muy común ahora que uno haga suscripciones de algún servicio, se te El olvidó. gasto hormiga. Sí, exacto. También uno sale mucho a comer, a darse el cafecito y demás, no está pendiente y cuando uno pues, hace la contabilidad del año, notas que es un gran porcentaje de los gastos. Y como mencioné, pues los gastos de suscripción que a veces los cogemos, alguien cogió un free trial de algo y se le olvidó cancelarlo, te lo empezaron a cobrar, no te diste cuenta porque no estás monitoreando las finanzas y la contabilidad del negocio y pues es algo que afecta. Ok. Si alguien que está allá afuera está pasando por un momento en que, ¿verdad? Que las cosas están apretaditas en el negocio. Si eliminas una plaza, además de contemplar el pago que le estás haciendo por hora, tienes que contemplar qué por ciento, qué es lo que estás pagando del IRS y del Seguro Social. El IRS y el Seguro Social suman entre lo patronal y lo de la parte del empleado es un 15.3%. Obviamente sería la mitad, el 7.65%, que es la parte patronal. Ujú. Ese gasto también se eliminaría. En lo estatal sería el seguro por desempleo, que eso fluctúa dependiendo de la industria y el historial del negocio. ¿Qué más en nómina? Obviamente, pues dependiendo de cuánto tiempo lleve el empleado o cuándo se contrató, hay otras leyes que lo cobijan y hay otras proyecciones que hay que hacer en cuanto a si hay que pagarle un severance, cuánto es eso y si tiene alguna otra protección. Sí, la realidad es que si se vota, si lo despides porque pues no hay trabajo y eso se puede demostrar, Sí, claro. porque en Puerto Rico se presume que el despido no es justificado, Ujú. uno tiene que probar que es justificado. Pues básicamente yo tendría que cubrirle lo que tenga acumulado de vacaciones y enfermedad, pero a veces esa no es una alternativa porque si usted no ha hecho la reserva, pues entonces tiene una deuda adicional. Agua y luz, pues no podemos. No. Contra eso no hay batalla. Yo pienso que Suplidores. buscar un suplidor más económico del agua y la luz quizás podría ser, si tienes uno que es muy costoso, pues a lo mejor que los empleados trabajen 1 o 2 días desde la casa, si están Adoptar. dispuestos. Para y mí, asumir yo- esos turnos. Yo entiendo que dueño. también el trabajo híbrido, para mí, es una de las cosas más maravillosas que hay. Ujú. Si sabes, obviamente, si la persona en la que estás delegando te puede entregar lo que, y quizás a veces yo creo que hasta hacen mejor trabajo en sus casas que estando 8 horas en una Lo que oficina. pasa es que Depende obviamente del tipo de negocio. Claro. se supone que si tú lo contrataste para trabajar en la oficina y lo mandas para la casa, pues deberías darle alguna subvención porque él está usando su agua y su luz Su internet, para su trabajar, teléfono. su internet y demás. Así que ahí eso se pone tricky. Por ejemplo, yo tengo una prima que desde que la contrataron, ella trabaja para una farmacéutica, su trabajo era estar en la casa. Así que eso está contemplado en el salario que le dieron. Pero yo estoy pensando que con lo cara que está la gasolina, que hoy la eché a 1.35. Ay, cállate. Quizás un empleado estamos, ¿verdad? Lanzando ideas para los que estén en una situación económica compleja. Pues quizás un empleado agradece, ¿verdad? Claro. Que usted lo deje en la casa 1 o 2 días. Obviamente, asegúrese de que eso esté escrito en algún sitio que después no vengan a hacer alguna reclamación. Ujú. Pero esa podría ser una alternativa. Lo de los suplidores que dijo Carlos es otra. Buscar suplidores que sean más Quizás económicos. reducir también los espacios de oficina, porque a veces tenemos estas oficinas bellas, hermosas y preciosas,
que a veces que tienes 3 personas trabajando en un espacio. Sí, lo estás vemos sacando el mucho máximo. en la nómina, vemos cómo los negocios se están moviendo a sistemas híbridos y se movieron desde la pandemia para acá y tienen ese tipo de, en la oficina lo llamamos como incentivos, porque así pues, y por las repercusiones legales se pueden poner y quitar dependiendo de la situación, Ujú. incentivos para que trabajen desde la casa. Se ve mucho lo del 4-day work week, que trabaja pues, en vez de los 5 días, 4 días, 10 horas, o horarios flexibles para que puedan cumplir con su trabajo. Eso está chévere, fíjate. Sí. Yo eso la voy a intentar porque a mí me gustaría tener los viernes libres. Eso obviamente en industrias de servicios. Si lo llevamos a industrias de producto, pues que Es más los complicado. brick and mortar places, pues es un poquito más complicado. Yo por lo general tengo los viernes libres, pero ella no me lo permite. Es que los viernes son buenos días para grabar. ¿Y cuáles son las prácticas contables que tú entiendes que son imprescindibles? Cosas que un empresario que quiere asegurarse de que tiene un flujo de caja positivo, haga todos los meses para que ese flujo de caja positivo se mantenga. ¿Qué es lo que queremos, gente? Lo que queremos es que su negocio se mantenga vivo y creciendo. Sería, ya las hablamos, crear un sistema de ahorro para el negocio para tener pues, contabilizados los gastos y las posibles deudas futuras, actualizar las proyecciones como dijimos y las estrategias para que vayan de la mano con lo que está ocurriendo en el entorno, con los gastos como los vemos que están subiendo en estos días y comparar el desempeño de la empresa con la estrategia y actualizarse. Tengo una última pregunta y con esto, ¿qué herramienta que sea sencilla? Porque muchas veces uno ve los números y uno como que se abacora. Ujú. ¿Qué herramienta sencilla pudieran tener, o sea, aplicación, algún programa que no sea tan extremadamente costoso Ujú. para las pymes, para un freelancer, que ellos puedan monitorear todo este tipo de cositas? Que puedan simplemente meto la información y esto Ujú. es lo que quizás el programa me pueda dar una perspectiva de esto es lo que tienes que tener en mente. Claro. Obviamente, pues, hoy en día se utilizan muchas herramientas de inteligencia artificial. Cada cual tiene que estar cómodo con la información que le quiere compartir esa herramienta, pero pues sí ya se está viendo en la industria que se utilizan estas herramientas para darle la cuenta de banco, la información de la cuenta de banco. Puedes decir los nombres de las herramientas, porque la realidad Ujú. quisiéramos que la gente Sí. pues que vayan ellos mismos a explorar, no las estamos endosando ni Claro. nosotras ni Carlos, pero que vayan a explorar, que miren a ver Que si eso puede ser jueguen. un match. Un disclaimer importante con eso de las herramientas, siempre que hacemos esa recomendación, debería ser la versión pagada de la herramienta, pues tiene un poquito más de seguridad y demás, cada cual de nuevo asume el riesgo que desee, pero se está usando mucho en la industria de los números Claude, es la más que se está moviendo. Claude tiene pues sus integraciones con Excel, que Mira qué bien. que en el mismo programa tú puedes escribir la Claude, te hace los análisis, te hace los dashboards, las tablas, te analiza la información, Bello. se baja la información de la cuenta del negocio, que es otra de las recomendaciones, quizás es un poco obvio, pero mucha gente empieza el negocio desde su casa, con la cuenta propia y demás, siempre debería haber una cuenta aparte para el negocio, y con esa información pasarla a las diferentes herramientas, ya sea Excel, Google Sheets, que pues es gratis para poder monitorear el desempeño del negocio y pues con ayuda de estas herramientas nuevas de inteligencia artificial poder pues tener una mejor idea de cómo está haciendo el negocio sin tener que incurrir en mucho gasto. Una cosita de lo que dijo Carlos y lo dijo, pero lo quiero enfatizar, es que la información que usted suba a esas plataformas de su negocio se convierte en pública, salvo que usted esté utilizando una herramienta que le asegure a usted que la información no va a estar en el ciberespacio, ¿verdad? Normalmente son las versiones que son para empresas, que son para negocios, tienen ese tipo de salvaguarda. De lo contrario, pues sí, pueden usar la información que le compartan para entrenar el modelo. Y siempre recomendamos que, aunque le puede compartir la información, que trate de no incluir lo que se conoce como PII, Personal Identifying Information, ni de sus clientes ni suya, porque pues no, uno nunca sabe dónde van a terminar. Y
les hago la salvedad igual que ya en los tribunales federales se ha resuelto que esa información que usted comparte con estas herramientas está sujeta a ser descubierta en un proceso judicial. O sea que lo que usted no quiere que nadie sepa en ningún momento porque le puede afectar, pues tiene que tener cuidado cómo lo comparte. Por eso es que Carlos les hace la salvedad y nosotras también de que deben usarlo, pues las herramientas que son pagadas y tiene que sentarse a leer las letritas, aunque sea difícil, las letritas pequeñas, que ellos le garanticen, ¿verdad? Que esa información no se va a utilizar para adiestrar los modelos porque precisamente ese fue el raciocinio que utilizó el Tribunal Federal para decir, ¿sabes qué? Si se lo subiste a X herramienta, está disponible, es información pública, así es que no puedes decir ahora que es privada o privilegiada y que no se puede compartir. Carlos, además de esas herramientas, antes, yo no sé si todavía eso se usa, pero antes hablaban de un Peachtree que ahora se llama Sage. ¿Eso se usa todavía o ya no? O el Ya, QuickBooks. sí, QuickBooks se usa más profesionalmente. Los contables, los negocios pueden usarlo, no necesitan un contable para tenerlo. Y así, pues se han convertido en una herramienta un poco más costosa. Aquí en Puerto Rico hay una local que es bastante parecida. Se llama Accountberry, es de un colega CPA Y que, de que hecho lo es desarrolló. socio del Centro Unido también. Gerardo, sí. Que muy recomendada. Pero sí, además de esa, existen muchas más herramientas para llevar los libros del negocio. Y uno le puede dar acceso al contable a esas herramientas para no tener que estar enviando tanto email y tanta cosa. ¿verdad? Correcto, la mayoría de ellas o las más prominentes sí tienen esas funcionalidades de crear un usuario para el contable para que él desde allá pueda manejar todo y no tener que estar con el intercambio de documentos y cosas como antes. Así es que hay maneras de hacernos la vida más fácil. Es cuestión de sentarnos. Yo creo que hay un learning curve y hay que asumirlo. Ujú. Tenemos que asumir la responsabilidad de aprender de esta parte. Es bien fácil manejar un negocio cuando la cuenta siempre está virada, ¿verdad? Cuando hay mucho dinero. Pero hay momentos en los que no hay y ahí es que yo creo que ¿verdad? Que sale el corazón del verdadero empresario cuando hay que saber cuánto Cuando la piña se pone agria. Ajá, invierto por aquí, guardo por acá, pago esto, el otro mes esto. Así es que es importante que si usted tiene una dificultad financiera, no deje que las cosas se pongan tan difíciles que ya esté en el punto de no retorno. Si ya usted ve que está empezando a tener dificultades, comuníquese con alguien, como un contable o un asesor financiero que le ayude, porque quizás una estrategia a tiempo puede salvar su negocio. A mí, pues me ha tocado ver de cerca cómo la gente, pues pensó pues, que Dios iba a ayudar o que la suerte iba a cambiar. Y yo sé que Dios sí ayuda porque soy creyente, pero nosotros tenemos que ponerle nuestra parte. Y a veces no podemos, pues queremos seguir haciendo las cosas como las hemos estado haciendo por 10, 15 años y las cosas cambiaron. Así es que tal como cambian las cosas, nuestras estrategias de negocio deben cambiar. Y un consejo de alguien que ve todo, ¿verdad? Con una mente fresca, puede hacer la diferencia entre la vida o la muerte de su negocio. Y lo que queremos es que su negocio siga vivo y creciendo y fortaleciéndose para que así se fortalezca nuestra economía. Así que si usted está teniendo problemas, toque puertas, porque hay lugares, hay, incluso a mí, como nos dijo don Joe Abramson en algún momento, uno pide préstamos cuando uno no los necesita para que cuando los necesite tenga el dinero. Pero aún así, si usted está en una posición económica difícil, toque la puerta ahora porque después no se lo van a dar. Toque la puerta ahora porque quizás hay algo que se puede hacer, porque una inyección de capital puede salvar un negocio. Incluso usted puede traer un socio que aporte esa inyección de capital en este momento difícil, pero no es solamente que le traigan el dinero, tiene que eso ir atado a una reestructuración del negocio para que lo que los llevó a estar sin capital o sin cash, ¿verdad? Que ese es el título de este episodio, pues no sea algo recurrente. Así que yo estoy segura que si usted nos contacta, nosotros vamos a buscar la manera de asistirle para que salga de esa situación difícil. Y algo que quiero añadir a lo que ustedes están comentando es el hecho de que tenemos que escuchar al negocio.
siempre lo digo y siempre uso esa misma expresión, tenemos que escuchar al negocio. La venta no se te va a escrachar en un mes, pero si en el primer mes tú ves que perdiste un cliente, al segundo mes perdiste 2, al tercer mes perdiste 3, ya lo estás viendo, tienes que tomar acción. No te pongas la gringola y decir esto va, no, tú tienes que identificar cuál es el patrón y por qué estás perdiendo la venta. Sí, Porque o en otro empiezan. caso puede ser no que pierdas el negocio, que pierdas clientes, sino que es que no lleguen, Ujú. que Exactamente. la venta no se dé. Sí, Y por algo no estás viendo un patrón. sí, evolucionar con el negocio. Nos pasó Sí. en la pandemia, no podíamos atender los clientes, no podían llegar. Creamos una tienda online para poder venderle y lo hacíamos por entrega. Ujú. Y así pues el negocio ha evolucionado varias veces. En Estás nómina hablando de los bizcochos. de Delighted by Espectacular. Yare. Sí, Que nos deben los bizcochos, Yareli. los trajes están por ahí. Ah. Vamos a hacer un próximo video probando esto, así que pendiente. Bueno, Carlos, muchas gracias por pues, prestarnos tu tiempo en favor de los pequeños y medianos comerciantes. Nosotros les auguramos mucho éxito Gracias. a ustedes en su negocio. Yo espero que el que tenga un issue de nómina llame a Easy Checks. Ujú. El que se vaya a casar o tenga una festividad, ¿verdad? Necesita un bizcocho, pues, o hablen con Delighted by Yare. Carlos también es CPA, así es que moléstenlo y si necesitan ayuda de un CPA, moléstenlo también a ver si abre otro negocio más. Me encanta ayudar a los comerciantes y a Puerto Rico a que los negocios sigan creciendo. Amén. Carlos, ¿dónde te conseguimos? Dínoslos ahí en cámara. En las redes pueden buscar Easy Checks PR o contactarnos al 787-379-0241. Delighted by Yare es el 787-407-0609. Delighted by Yare en todas las redes o Delighted Wedding Cakes. Bueno, pues muchas gracias, amigos. Nos vemos en la próxima. Amigos, un millón de gracias por escucharnos, por estar presente con nosotros y recuerda suscribirte y seguirnos en redes sociales bajo Black Table PR.